nuestros corazones, insaciables son, hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por tu gran amor, amado. Con brazos abiertos recibe hoy. Y podemos decir que tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Dile conmigo, tal y como somos. Él nos amó, Él nos amó, Él nos amó. Tal y como somos nos amó. Aleluya. Y hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos, y hoy nos acercamos sin temor. Dile una vez más con fe, dile. Tal y como somos nos amó.
Jesucristo basta. Aleluya, glorificamos el nombre de nuestro Señor. Seguimos adorando el nombre de Dios, seguimos glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pasar al tiempo de la palabra, vamos a seguir adorando a Dios, vamos a escuchar en este momento la palabra que Dios tiene para tu corazón, tiene para tu vida, tiene para restaurar este momento. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu vida en el nombre del Señor. Damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad. Pedimos que tu vida sea en este momento llena del poder, de la presencia de Dios. Sabemos que Dios en este momento está ahí donde tú estás, confortando tu vida, llenándola, aleluya, de fortaleza. Vamos a estar leyendo en el libro Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Escucha la palabra que Dios tiene para ti atentamente, iglesia. Glorificamos el nombre de Dios y damos gloria y honra. Gracias, Señor, te damos por este momento y por esta palabra que tú, Señor, vas a impartir por medio del Espíritu Santo, Señor, a través de mí, en cada vida que esté escuchando, Señor, en cada vida, Dios, que está, Dios mío, en su casa, en su hogar, recibiendo esta palabra. Sabemos que hoy tú la vas a utilizar, Dios, para transformar vidas, Señor, y para volver corazones y aliento, Señor, a los corazones que se sienten abatidos, porque tú eres suficiente y tú bastas, Señor. Y dice así, Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y el tema que tengo para esta palabra, este momento que vamos a estar hablando, es fuertes en el Señor. En un momento determinado, esta historia hace referencia a que David, el pueblo estaba siendo perseguido. Un pueblo enemigo había entrado a la ciudad y había secuestrado a las mujeres, a los niños. Ellos habían sido llevados a otro pueblo. Entonces David no estaba en la ciudad en ese momento, pero cuando David regresa, los que quedaron, que no habían sido llevados, entonces le dan la noticia y David tiene miedo. David se angustió, dice la palabra, pero el pueblo estaba en amargura del alma porque sus hijos, sus hijas habían sido secuestrados. Ellos no sabían qué hacer. Y hay momentos en los que atravesamos que nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu se siente angustiado. Nos sentimos que no tendemos o que no tenemos salida. Y así se sentía ese pueblo. Y por las situaciones que estamos atravesando, estamos viviendo, posiblemente esta es nuestra historia, donde sentimos que estamos angustiados porque no sabemos qué hacer y cada día más nos preocupa la situación que estamos viviendo. Y hay diferentes momentos en que nos puede angustiar el alma, el espíritu. Y uno de ellos es cuando demoramos para alcanzar lo que deseamos. Otro es cuando hay temor, cuando hay preocupación o cuando hay angustia. Cuando hay sufrimiento y aun cuando el sufrimiento es prolongado. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza. Cuando lo que pasa alrededor nos preocupa. Cuando hay problemas financieros y cuando llega el pesimismo. Y personas que atravesaron esta situación en la Biblia, dentro de ellos está David, viviendo esta situación. Cuando se encuentra con esta situación que él de sorpresa le sorprende, al igual que posiblemente nos pasó a nosotros. Otra persona que pasó esta situación fue Elías, cuando era perseguido por Jezabel. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos angustiados, cuando nos encontramos desesperados, cuando nos encontramos sin salida, cuando encontramos que no sabemos qué hacer, cuando no tendremos un plan B y si lo teníamos, este fracasó? Imagino que David se sentía así. Imagino que David era tan fuerte su angustia por lo que el pueblo le iba a hacer, que entró un momento de tristeza. Elías por igual, porque al estar siendo perseguido, su alma, dice la palabra, que él salió corriendo, pero salió corriendo a un monte. Y es ahí donde vengo a traerte una solución. A veces no sabemos qué hacer humanamente.
No sabemos qué hacer cuando estamos siendo perseguidos o atribulados, cuando llevamos situaciones que llevamos un tiempo padeciendo de ella. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué hacemos? Cuando pasa esto, jóvenes que nos están escuchando, ¿qué hacemos? A veces somos inexpertos, pero no estamos solos. Y es ahí entonces que debemos entrar y descansar en el Señor. Y son los principios que aprendemos de Elías. Elías, sin saberlo, inconscientemente, Elías fue y huyó, pero huyó al monte Oreb. Entonces, cuando en ese monte él tiene un encuentro con Dios, Dios le dice: mira, Elías, come y bebe. Y está hablando de un descanso. Elías estaba cansado físicamente, pero también estaba cansado espiritualmente. Y en esas ocasiones donde estamos tristes, donde estamos desalentados, donde no tenemos fuerzas para continuar, entonces es ahí donde debemos descansar. Y el descanso significa yo confiar en Dios y estar tranquilo, porque entiendo que Él va a obrar, aunque cada día vea la situación tornarse diferente a lo que yo estoy pensando, a lo que yo quiero o lo que yo estoy orando. Entonces Elías comió y bebió y descansó, y tuvo un encuentro y una revelación. En otro momento también Jesús está con sus discípulos y los discípulos le dicen: maestro, mira, Juan el Bautista ha sido decapitado. Y el Señor le dice: mira, ustedes vamos a un lugar desierto y allí vayan a descansar. Cuando Jesús recibe la mala noticia, le dice a sus discípulos: descansen. Porque cuando descansamos en el Señor, entonces ponemos nuestra vista en Él y confiamos en Él. Cuando estamos desalentados, cuando no tenemos fuerzas, entonces nos queda descansar en Dios. El Señor no nos dice que continuemos aún con nuestras fuerzas. Dice que cuando no tenemos, Él se encarga de multiplicarlas. Debemos recordar las promesas de Dios. En una situación, después de Jesús haber muerto, hay dos de sus discípulos que están camino a Emaús y empiezan a hablar entre ellos, y Jesús los está escuchando. Y empiezan a recordar las cosas que habían acontecido. Y Jesús le pregunta: ¿qué están hablando? Y ellos le dicen: ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido aquí? ¿Eres tú el único que no sabe lo que está pasando? Y hay unos principios que me encantan de esa historia, y es que Jesús sabe lo que ellos están hablando, pero Jesús quiere escuchar lo que ellos están diciendo. Jesús quiere que sus corazones se expresen y que ellos se desahoguen. Inconscientemente Elías fue a Dios y oró y recibió respuesta de Dios. Él huyó a un monte y ahí tuvo un encuentro con Dios. En esos momentos es donde necesitamos un encuentro con el Señor. En esos momentos no es para uno quizás estar viendo películas, ver series, hablar con amigos. En esos momentos es para uno estar a solas con el Señor, y ahí seremos restaurados y ahí seremos fortalecidos. Nuestras fuerzas no vendrán por arte de magia, no vendrán por yo pasar tiempo y horas viendo televisión, comiendo. Viene de yo pasar tiempo en la presencia del Señor. Y algo que me gusta de la historia de Jesús y sus discípulos es que debemos aprender a quién prestarle nuestros oídos y a quién prestarle nuestros labios. Y ellos empiezan a expresarle a Jesús. Entonces Jesús le dice: pero ustedes no recuerdan lo que está escrito en los profetas. O sea, Jesús le está diciendo: ustedes no recuerdan lo que Dios habló a través de sus profetas, que está en la palabra. No recuerdan lo que Dios le había dicho y las promesas que el Señor tiene para ustedes. Y es el momento de recordar esas promesas, no de desalentarnos, no de pensar solamente y ver lo que está a nuestro alrededor. Es el momento también de recordar lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando ellos le hacen esta pregunta: ¿eres tú el único que no sabe lo que está pasando aquí? Y me impacta, porque a veces cuando quizás otras personas que no conocen a Dios, cuando hay personas no cristianas,
cuando aún algunos cristianos han perdido la fe, cuando ven la actitud que tú y yo tenemos, aún viendo las noticias, aún viendo los reportes que hay día tras día, cuántos casos aumentan, y ellos pueden ver tu diferencia, pueden ver cómo tú actúas, pueden ver cómo tú caminas, pueden ver tu alegría, pueden ver tu gozo, te pueden preguntar, ¿acaso tú no ves cómo está la situación cuando tú le das una palabra de aliento? Imagino que ellos se preguntarán eso. Y es ahí donde tú debes aprender a obviar a las personas pesimistas y negativas. Por eso debes saber a dónde ir, y es a Jesucristo, y es a la presencia del Señor. En esos momentos es donde debemos buscar un amigo, y no un amigo cualquiera. Aparte del Señor, tú poder hablar con personas que puedan llevarte a orar, que puedan llevarte a tener una comunión más profunda con el Señor. No rendirte ante el pecado, no rendirte ante el desaliento, no rendirte ante la situación, porque si nosotros lo hacemos, ¿qué quedará del mundo si los hijos de Dios nos rendimos ante la situación que estamos atravesando? Inconscientemente, también los discípulos que iban camino a Emaús hablaron con Jesús y no lo sabían, pero se expresaban con Él. Por eso te digo que debes tener cuidado de a quién le prestas tus oídos y a quién le prestas tus labios. Hay momentos que no es para hablar con cualquiera, que no es para escuchar a cualquiera, es para escuchar al Señor, es para escuchar a Jesús, es para escuchar lo que Él tiene para decirte, es para que tú puedas alentar a otros, para que inclusive tú a ti mismo tú puedas fortalecerte a través de la palabra, a través de la oración. Y cuando tú escuches esos reportes que salen en la televisión día tras día y tu corazón se quiera desalentar, tú puedas también darle el reporte que dice la Biblia. Y cuando vengan esas informaciones negativas a tu vida, tú puedas decir, es que el que comenzó la obra la ha de terminar en mí. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, estaré confiado porque tú estarás conmigo. Y eso es creer en las promesas del Señor. Y cuando el salmista dice, cuando ande en valle de sombra, es cuando andamos y estamos en momentos oscuros. Y hay situaciones en las que no vemos nada y atravesamos por esos momentos difíciles y momentos oscuros. Pero es ahí cuando confiamos en que Dios está con nosotros y entendemos que su vara y que su callado infundirán aliento y nos guiará a un camino en el cual Él determinó y diseñó para nosotros. Y en Mateo 6, cuando vengan esos reportes, tú puedas ir a la Biblia y leer que dice, si yo me encargo de las aves, si yo me encargo de los lirios, ¿cuánto más no lo haré contigo? ¿Cuánto más no lo haré con mis pequeñitos? Eso hace tu Padre, encargarse de ti. Y eso hacemos nosotros, recordar esas promesas. Y yo sé que había corazones que estaban quebrantados, corazones que estaban desanimados, pero que hoy empiezan a creer en lo que el Señor dijo para su pueblo nuevamente y empiezan a ser fortalecidos. Jesús caminaba con los discípulos y les dijo, recuerden lo que dicen los profetas, recuerden. Y David dice que confió en Jehová su Dios. Y David consultó al Señor que si podía ir a buscar a los que habían sido llevados a otro lugar. Y el Señor le dijo, ve porque te daré la victoria. Y dice que se fortaleció en el Señor y creyó y fue y venció. Pero David fue a la presencia del Señor. Él no fue a una página de internet, él no fue a YouTube, él no fue y llamó a un amigo. Él fue y habló con el Señor. Y el Señor entonces dio una respuesta, pero también dio fortaleza a la vida de David. Aleluya, Señor, gracias. Cuando vengan esas administraciones, esa opresión que estás viviendo, que te están diciendo esto no va a terminar, es que posiblemente me enferme, y si estás enfermo posiblemente me muera. Dile no, porque también hay un reporte en la Biblia para mi vida. También hay una palabra en la Biblia para mi vida. También hay una palabra de Dios para mi vida. Y te dejo con esto, iglesia, fuertes en el Señor. Recuerda que dice, yo sé que mi Cristo vive, dice esta canción. Yo sé que mi Cristo vive
y es lo que debemos creer. Dios te bendiga en gran manera, bendiga a los tuyos. Y el Señor sea contigo, con tu casa. Pero también recuerda que Dios siempre está. Pero tú debes creer firmemente en lo que Dios te ha dicho y el que el Señor está presente todos los días de tu vida hasta el fin del mundo o hasta que tú partas con Él. Y que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor. En el nombre de Jesús.